Buenas. Como hice una encuesta en Stories y ganó por goleada el que pudiera hacer un vídeo explicándoos un poco cómo me estudio los listados, los dichosos listados que vienen a lo largo de todo el temario y que son un quebradero de cabeza. Os voy a hacer este vídeo y además es el primer vídeo explicativo con mi voz, así que os pido paciencia y nada, espero que os guste. Sí que quiero deciros que lo que os voy a contar en este vídeo es el método que yo utilizo y es como yo me he organizado. O sea, no es la fórmula mágica, pero entiendo que a lo mejor sí que os puede servir para coger ideas o para utilizarlo directamente. Vamos a empezar. Voy a utilizar el listado que me he estudiado hoy, que es de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, el relativo a las faltas del cuerpo de la que viene en el artículo 468 bis y las faltas de los cuerpos de funcionarios que vienen en el artículo 536. Nada, vamos a pasar a ello. Mirad, en esta pantalla lo que he hecho primero ha sido copiar directamente lo que son los artículos. En esta en concreto vienen las faltas muy graves, tanto en el 468 bis como en el 536, perdón, que como veis el listado es interminable. O sea, son por un lado el 468 bis que tiene 21 apartados y el 536 que tiene 20. Con lo cual, aquí nos encontramos con un total de 41 apartados, o sea, son muchísimos, solamente por faltas muy graves. Bueno, en esta he hecho lo mismo que en la anterior, he copiado lo que serían las faltas graves, los dos listados de los dos artículos que son faltas graves, que igual, bueno, aunque el 468 viene clasificándolo utilizando el alfabeto, son un total de 16, más las 16 del 536, con lo cual ya tenemos 32 apartados más para aprendernos. Y ya por último, el listado de las faltas leves, que es el más cortito, pero aún así son 10 apartados más. Con lo cual ya estamos sumando 83 apartados de la clasificación de faltas muy graves y leves, de LAG y de funcionarios. Y entonces digo yo, ¿cómo me puedo yo estudiar esto sin morir en el intento? Porque claro, es una locura. En la convocatoria anterior que me presenté directamente dije, buah, mira, me voy aprendiendo las que me vayan saliendo en los test y ya está, no puedo perder mucho tiempo en aprenderme esto, pero bueno, ya os digo que no funciona, porque al final si en el test te sale una pregunta diferente a la que te has estudiado, ya estás perdida. Si te cambian la pregunta o la respuesta, ya estás perdida. O sea, tienes que aprendértelo como sea. Así que ahora me he organizado un sistema que os voy a decir ahora de modo genérico, luego voy a utilizar como ejemplo este listado para poner en práctica lo que he hecho. Así que os cuento. Vale, a ver, aquí os cuento un poco eso, cómo me lo estoy organizando yo, cómo lo estoy haciendo. Adaptándolo un poco también depende de cómo sean los listados, pero bueno, os voy contando. A ver, para mí, algo que me resulta importante es lo del tema de unificar el criterio de enumerar los listados, porque, bueno, a ver, la idea es hacerme mi propio listado. Entonces, bueno, como veis aquí, en este caso, el 468 bis numera utilizando el alfabeto y el 536 numera con los números. Entonces, eso para mí es un lío, así que unifico, utilizo un criterio y de ahí ya parto. En este vamos a utilizar la numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E incluso en otros listados, si a lo mejor me puede agobiar mucho el ver que son muchos apartados o no sé, que me satura un poco, utilizo guiones. O sea, esto ya como vosotros veáis os resulte más interesante, pero eso sí, unificarlo. O sea, que todo el listado vaya con el mismo sistema. Identifico los apartados. Esto sí, tienes que hacer una comparativa constante. Pero bueno, no solo para estudiar listados, a mí me parece básico el estudiar por comparativa para prepararte esta oposición. Entonces identifico los apartados que son muy diferentes, o sea que no tienen nada que ver, pues sabes que esos tienes que estudiártelos por separado sí o sí, y los que son muy parecidos, porque estos que son muy parecidos sí que nos van a servir para intentar reducir el listado.
luego veremos cómo, pero bueno, podemos usarlos y unificarlos y que el listado se nos haga un poquito más corto y no tenga tantos apartados. Por supuesto, básico y fundamental el resaltar las palabras clave. O sea, hay subrayador a tope y marcarlo porque esa es la palabra que te va a ayudar luego a completar el apartado. Es la palabra clave. Y algo que también me resulta muy útil es reordenar el listado. O sea, no, si viene bien colocado en la ley me entra bien así, vale, lo dejo. Pero si veo que el orden que tiene el artículo no me convence porque me resulta un lío, me lo reordeno. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a ver el tema de las faltas, pero puedo decir que cuando me he hecho el listado de las funciones de presidente, ministro, subsecretario, secretario de Estado, pues por ejemplo, en el listado de subsecretarios, que viene en el artículo 63 de la ley del sector público, ahí me agrupé todo lo que tenía que ver con el personal. Por ejemplo, es jefatura superior de todo el personal del departamento. Nombra y cesa a sus directores y asimilados. Convoca y resuelve pruebas selectivas. Convoca y resuelve concursos. Pues esto viene desordenado en el listado y yo me las he puesto todas seguidas. Porque así es como que tiene un sentido lógico para mí y me lo puedo aprender mucho, mucho mejor. El presidente del gobierno igual, pues me he puesto propone al rey la disolución de las Cortes, el referéndum consultivo, nombrar y separar vicepresidente y ministro. Y seguidamente me he puesto plantea al Congreso la cuestión de confianza. Me las he puesto ahí todas agrupaditas para que me resulte más fácil el memorizarlo. Perdón. Y bueno, aquí ya veremos que en las faltas graves también he reagrupado o me he recolocado, aunque no hay muchos en este listado, pero el tema de horarios venían separados y me los he puesto ahí juntitos para aprendérmelos mejor. Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo del listado de las faltas. Y bueno, aquí ya empezamos con lo que es mi listado, el listado que yo me he preparado unificando estos dos artículos. Empezamos por las faltas muy graves. Bueno, veis que aparte el apartado no utilizo el apartado entero literal, lo pongo con mis palabras, que a mí me ayuda a memorizarlo. En el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución española y me marco fidelidad. El apartado 2, discriminación por razón de nacimiento, sexo, tal, pues me resalto discriminación. El tercero igual, abandono del servicio, como es cortito me lo marco entero. El apartado 4, adopción de acuerdos, resoluciones, informes manifiestamente ilegales y que causen grave perjuicio al interés público o derechos fundamentales. Ahí veis las palabras que me he marcado. El quinto, aquí viene lo interesante y es lo que remarco y lo que decía antes de diferenciar los que son iguales, que hasta el 4 eran iguales tanto para el letrado de la Administración de Justicia como para el cuerpo de funcionarios. Pero el apartado 5 solo se aplica al LAG. Entonces por eso me lo remarco. O sea, ya sabéis que tenéis que aprendéroslo sí o sí porque solamente es para el LAG. Y me marco las palabras que me resultan más interesantes para aprendérmelo. Y a partir de aquí pues ya serían iguales tanto para LAG como para funcionarios. Voy haciendo el listado y remarcando las palabras que a mí me resultan fáciles para memorizar el apartado en sí. Vale, y hasta aquí pues veis, ya tenemos el listado de las faltas muy graves que nos sirve para estudiarnos tanto para LAG como para el cuerpo de funcionarios. Se nos ha quedado en 21 apartados que también son, pero bueno, ya no son los 41 que teníamos de dos listados diferentes, lo hemos conseguido unificar y lo tenemos aquí, los apartados son más cortitos, tenemos marcadas nuestras palabras claves y bueno, yo creo que algo hemos conseguido reducir. Y ahora viene lo interesante,
que es que voy a utilizar este mismo listado para iniciar el listado de las faltas graves, ¿vale? Bueno, os pongo aquí en un recuadrito que voy a marcar en verde los apartados de este mismo listado que nos pueden servir para aprendernos las faltas graves, y sobre esos puntos, bueno, ahora os contaré lo que voy marcando en rojo. Marcaré en rojo ciertas palabras que, haciendo ciertas matizaciones, ya tendríamos la falta grave. De este listado de faltas muy graves vamos a utilizar los apartados 7, 8, 10, 11, 13, 14 y 19 para aprendernos también las faltas graves. En concreto, os voy a ir diciendo punto por punto. En el apartado 7, lo que marco, subrayo en rojo, dice negligencia en la custodia de documentos que supongan difusión, conocimiento indebido. Pues si eliminamos lo que he marcado en rojo, o sea, que suponga difusión y conocimiento indebido, va a ser una falta grave. Es decir, si en un test nos preguntan y en la respuesta nos preguntan por la falta grave y en la respuesta nos vienen negligencia en la custodia de documentación o negligencia en la custodia de documentación que suponga difusión o conocimiento indebido, sabemos que sin lo marcado en rojo, subrayado en rojo, es falta grave, y que suponga difusión y conocimiento indebido será una falta muy grave. En el apartado 8, un poquito igual, en reiterados. Si en lugar de la palabra reiterado aparece como un retraso injustificado, o sea, retraso injustificado, va a ser una falta grave, no muy grave. En el apartado 10, si eliminamos el inciso de incumplimiento grave, si eliminamos la palabra grave, ya tenemos la falta grave. Es decir, es un poco lío, pero bueno, quitando la palabra grave, tenemos falta grave. Si ponemos la palabra grave, ya será una falta muy grave. El apartado 11, aquí cambia la palabra grave o reiterada por expresa. Si viene desobediencia expresa, va a ser una falta grave. Actividades incompatibles. Aquí, para que sea una falta grave, deje de ser muy grave y pase a ser grave, debe poner susceptible de compatibilidad. Susceptible de compatibilidad es falta grave. Este quizás sea un poquito el menos parecido, por así decirlo, porque aparece como falta muy grave y la inobservancia del deber de abstención, y para que sea falta grave debe decir promover abstención injustificada. Pero bueno, vemos que es un apartado que está que puede darnos lugar a error, de faltas muy graves a grave, y que podemos estudiarlo sobre el listado de faltas muy graves haciendo ese inciso. Ya sabremos que es una falta grave y no muy grave. Y por último, el apartado 19. Igual que el apartado 10, la palabra grave es lo que nos da la clave para saber si es una clasificación de faltas muy graves o grave. Si la eliminamos, va a ser ese mismo apartado una falta grave. Es decir, a la arbitrariedad al usar su autoridad que cause perjuicio a subordinados o al servicio es una falta grave. Si metemos la palabra grave, ya va a ser muy grave. Es verdad que puede ser un lío, un juego de palabras absolutamente, pero la idea de esto es reducir el número de apartados que tenemos que aprendernos. Y ya vemos que con el listado de faltas muy graves nos estamos aprendiendo a la vez el listado de faltas graves, que creo que eso es bastante interesante, pues eso, para reducir el mogollón de listados y de apartados que tenemos que aprendernos aquí. Bueno, pues pasamos ahora al listado de faltas graves.
¿qué vamos a hacer? El listado obviamente se nos quedará más reducido de lo que teníamos con los artículos de la ley, sobre todo porque ya hemos visto 7 faltas graves utilizando el listado de faltas muy graves. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar ciertos apartados para aprendérnoslos como faltas leves. Os voy a ir dejando cómo me he hecho yo el listado, me lo he reducido, veis los apartados igual, son más cortitos, me he marcado mis palabras claves. Os voy dejando los apartados que se han quedado del listado, que son estos. Bueno, se nos ha quedado un listado de 9 apartados, sin olvidar, como ya decía, los que nos hemos estudiado utilizando el apartado de muy graves. Y ahora vamos a ver qué apartados podemos utilizar de aquí como faltas leves, que son los últimos que nos quedan. Aquí podemos utilizar el apartado 2 y el apartado 6. ¿Cómo? Pues en el apartado 2, otra vez la palabra grave. Este es de los apartados sencillos. Faltas de consideración graves a superiores, iguales, subordinados, profesionales o ciudadanos es una falta grave, pero si eliminamos la palabra grave pasa a ser una falta leve. Y en el apartado 6, igual, la palabra reiterado. Incumplimiento de horario reiterado sin causa es una falta grave si eliminamos la palabra reiterado, es decir, incumplimiento de horario sin causa va a ser una falta leve. Y lo que os decía al inicio como criterio, aquí por ejemplo me he colocado el apartado 6, creo que en la ley viene como apartado 8 y yo lo he subido al 6 para que esté a continuación del 5, que está relacionado con el horario. El 5 es acción o omisión para eludir sistemas de control de horarios y el 6 incumplimiento de horarios, pues para tenerlos ahí agrupados me resulta mucho más sencillo aprendérmelo si me aparece seguido que si me aparecen en medio otros apartados que no tienen nada que ver. Es como que no consigo relacionarlo bien y se me puede ir un poco, entonces me lo pongo ahí agrupadito. Pues ya por último vamos a pasar a ver las faltas leves. Y pues eso, para finalizar vamos con el listado de faltas leves y lo damos por hecho. Bueno, un poco igual, aunque aquí ya es el último listado, ya este listado no lo vamos a usar para más faltas, para estudiar más faltas. Este es las faltas leves y más, teniendo en cuenta que ya hemos utilizado 2 apartados del listado de faltas graves como faltas leves. Aquí tenemos poquitos apartados. El incumplimiento de deberes propios o negligencia en el desempeño, desatención o retraso injustificado en funciones, que no sean graves. Aquí ya te lo está diciendo la propia ley, o sea, te está diciendo que no sean graves. Creo que difícilmente caerá alguna pregunta sobre estos apartados, porque al decirte que no sean graves, pues ya sabes que van a ser leves. Y la ausencia injustificada por un día. Y bueno, pues hasta aquí tendríamos ya nuestros listados de faltas muy graves, graves y leves. Lo hemos reducido todo lo que hemos podido, pues ya ves, habíamos partido de un total de 83 apartados y se nos han quedado en esto, que el más largo es de faltas muy, muy graves con 21. Pero bueno, hemos utilizado ese mismo apartado para estudiar también las graves, el listado de las graves para estudiar las leves, y yo creo que ha quedado bastante reducidito. Es verdad que es una labor quizás tediosa porque tienes que estar comparando, viendo qué puedes utilizar, qué no puedes utilizar, pero una vez que ya lo tienes confeccionado, luego el estudio a mí por lo menos me resulta, o sea, es más llevadero. Y nada, espero que os haya servido de ayuda. Y ya estaría. Ya tenemos el listado confeccionado a nuestro modo y manera, que nos sirva para aprendernos todo esto. Nada, pues eso. Espero que os haya servido para coger ideas o para utilizarlo, como vosotros veáis.
Siempre serán bienvenidos vuestros comentarios y opiniones, porque además ha sido mi primer vídeo explicativo, que estoy súper nerviosa, más nerviosa que en un juicio, de verdad, una tensión, y no sé si haré algún otro más. Pero bueno, como sé que lo de los listados preocupa, a mí la primera, pues he querido, pues eso, contaros cómo lo hago yo, y si os puede servir, pues mira, mejor que mejor. Así que nada, pues que tengáis buen estudio y muchísimo ánimo, que lo acabaremos consiguiendo. Nuestra plaza será nuestra. A por ello.